y el ejército romano. Jesús cumplió esas profecías. El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión fue escrito 1000 años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos. Deuteronomio 18:18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión 1000 años antes de que fuera inventada. Horadaron mis manos y mis pies. Asimismo Dios habló a través de Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas y lo comparas con el promedio de la población en Belén, te vas a dar cuenta que una persona de cada 280,000 nació en Belén. Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo, por 30 piezas de plata, que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor, y con ellas comprarían el campo del alfarero. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas y sé un poco sobre probabilidad, y no pudo haber ocurrido por casualidad. Además, cosas que no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que Él resucitaría de entre los muertos. ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9 el día en que entraría a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna. ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer en el tiempo preciso en la historia. ¿Cómo podrías manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría hacer esto? Cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió, quién se quedaría al final con el dinero, y más y más. Increíbles detalles, todos escritos por adelantado, y nadie puede debatirlos, porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego 3 siglos antes que naciera Cristo. Lo que conocemos como la versión Septuagésima, tenemos 4 copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, a pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento. La probabilidad de cumplir solo 8 de estas profecías se ha calculado que es 1 en 10 elevado a la 28ª potencia. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles,
dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión, con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección. De hecho, Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión. El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, entre su audiencia había cientos de testigos, pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. No tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que él escribe estaba consciente de ello. Segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Hay dos respuestas principales a la resurrección. La primera es Roma, de la cual cuando leen los evangelios no se menciona. Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Ellos pudieron, si los discípulos robaron el cuerpo, con el poder de Roma presentar el cuerpo, pero no lo hicieron, lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio de la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado, hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos. Pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez, esto me sugiere que algo pasó, que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo. De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado. No existe otra lógica explicación a ello. Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo, crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez, ese fue Juan. Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. De las siglas AC, que significan antes de Cristo, hasta las siglas DC, que significan después de Cristo. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia, palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero ésta permanece, y los que la atacaron han perecido. Verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Según de Timoteo 3:6 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia. En Juan capítulo 1 se nos dice que Jesús mismo es la palabra de Dios. El Salmo 138 declara que Dios ha engrandecido su palabra sobre su nombre. Es con la palabra de Dios que vamos a probar estos mensajes del cielo. Aquellos familiarizados con la palabra de Dios saben que durante los tiempos bíblicos ocurrieron apariciones. Los trances y apariciones son bíblicas, y en la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, en Hechos 10, cuando Pedro estaba ayunando y orando, cayó en un trance.
Y en ese trance un ángel se le apareció. Como resultado de esto, Pedro llevó el evangelio a los gentiles por medio de Cornelio. Hoy existe mucha evidencia de que se están manifestando las apariciones. Por ejemplo, el video Apariciones Marianas del siglo XX muestran a visionarios durante encuentros reales con una aparición. Sin embargo, la Biblia enseña que no todas las apariciones se originan en Dios. La única manera para probar si las experiencias están relacionadas con la Biblia es probarlas bíblicamente, porque si abrazamos experiencias extrabíblicas, no cabe duda que vamos a ser engañados. No es de sorprender para los seguidores que las apariciones de María repetidamente proclamen temas bíblicos. Aquí tenemos un ejemplo de Nuestra Señora de Medjugorje. Queridos hijos, hoy les llamo a rezar con el corazón. Durante esta época de gracia deseo que cada uno de ustedes estén unidos con Jesús, pero sin una oración constante no podrán experimentar la hermosura y grandeza de la gracia que Dios les ofrece. Larry Lewis es uno de los tantos individuos que se convirtió porque cree que las apariciones son bíblicas. Fui un ministro protestante por más de 30 años en diferentes áreas del ministerio y estaba muy contento, feliz, estaba emocionado. Entonces, pastoreando en la Iglesia Metodista Unida, en medio de mi pastorado allí, fuimos cegados de alguna manera por la Madre Bendita. Ella vino de la nada y empezó realmente a transformar nuestras vidas por completo. Por ejemplo, considera Medjugorje. Todo lo que María dice es tomado de las Escrituras. Lo que ella está haciendo es afirmando lo que sabemos es verdad y animándonos en el proceso, en lo que esperamos, por así decirlo, nuestra pasión o al menos el tiempo en nuestras vidas, cuando las cosas se pongan duras y demás, voltear nuestros ojos a Jesús y seguirlo. El abad Esteban Baham, conferencista popular en las conferencias marianas, se congregaba en las asambleas de Dios antes de ser sacerdote. Buscamos ciertas señales. Número 1, las señales positivas, conversiones, vidas cambiadas. Y pienso en Medjugorje. Cuando algunos de los obispos le preguntan al Santo Padre cuando visitaba Medjugorje, él se reclinó sobre su silla y dijo: conversiones, conversiones en todo lugar. Medjugorje, conversiones. Y eso es bueno. Él dijo: rezo por un buen final para Medjugorje. Y luego lo que buscamos es contenido. El contenido es la misma básica estructura del Evangelio: arrepentirse, convertirse, ayunar, rezar por la renovación de la iglesia, regresar a los sacramentos. Todas estas cosas verifican que estamos tratando con algo real. Por esta y otras razones, la Iglesia Católica Romana ha aprobado ciertas apariciones. Además, al Papa Juan Pablo se le llama el Papa Mariano. Él le da crédito a Nuestra Señora de Fátima por salvarle la vida, y 2 veces ha consagrado al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Fue hecho en respuesta a la petición de la aparición en Fátima. Además, el Papa escribió estas palabras sorprendentes en su libro Cruzando el umbral de la esperanza. Después de ser electo Papa, mientras me envolvía más en los problemas de la Iglesia Universal, llegué a tener convicciones similares. En este nivel universal, si se obtiene la victoria, será a través de María. Cristo conquistará por ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia, ahora y en el futuro, estén ligadas a ella. La devoción del Papa por María es verdaderamente excepcional. Yo llamaría a Papa Juan Pablo II el Papa Mariano porque él visitó todos los santuarios de María en el mundo. En sus primeros años, de hecho, él los escogió y vino aquí a Irlanda. Y cuando llegó a Knock,
Digo que había alcanzado la meta de su peregrinaje en Irlanda. Cuando llegó a este santuario mariano, Yo diría que el Papa Juan Pablo, sin lugar a dudas, es el Papa Mariano. Se le conoce abiertamente en todo el mundo como el Papa de María. Aún más importante que las convicciones del Papa, los numerosos milagros o los frutos buenos aparentes, es el hecho de que las apariciones promueven a veces la lectura de la palabra de Dios. Hijitos míos, en este día les pido que lean su Biblia en casa todos los días. Pónganla en un lugar visible donde puedan recordar siempre leerla y rezarla. Los mensajes de las apariciones contienen muchas verdades espirituales. Ciertamente mensajes como orar, leer la Biblia y confiar en Jesús son bíblicos. ¿Será posible que Dios haya enviado a la bendita Virgen María para despertarnos de nuestro dormir espiritual? Hay otras imágenes alrededor del edificio, pero no forman ninguna silueta como la de ella. Pienso que es real, es un milagro. De esta manera, la Madre Bendita llama a la gente. A pesar de la evidencia de que las apariciones son benevolentes, un número de cristianos está preocupado de que este fenómeno sea un gran engaño. Las Escrituras nos advierten claramente que Satanás es el gran engañador y que Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Y sabemos que la palabra de Dios es luz. Entonces Satanás puede manifestarse a sí mismo en forma de la verdad o parecer ser verdadero y así engañar. Se nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, o como escribiera Pablo, él es el que trama o planea engañar al mundo entero. Él es el Dios de este mundo que ciega las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del glorioso evangelio. Él tiene un plan maestro para engañar. Yo creo que tenemos que probar toda experiencia por medio de la palabra de Dios. Creo que es claro en el caso de Pedro, quien tuvo una maravillosa experiencia, la transfiguración de Cristo, y sin embargo, en su propia epístola escribió, tenemos también la palabra profética más segura, y él se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Ese es el estándar por el cual debemos juzgar todas las cosas, no nuestras propias experiencias personales, pues las experiencias no son nada confiables. Para probar críticamente estas manifestaciones, examinaremos aquellos mensajes que han recibido completa aprobación de la Iglesia, o aquellos mensajes que llevan el imprimatur del obispo católico local. Y Medjugorje, aunque no aprobado formalmente, ha sido abiertamente confirmado por numerosos obispos, cardenales y por el Papa mismo. Los siguientes representan mensajes comunes de las apariciones de María. Queridos hijos, hoy los invito a que se pregunten el por qué estoy con ustedes todo este tiempo. Yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. No se dejen llevar por el miedo o desánimo. Tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Muchas apariciones dan el mensaje de que María es la mediadora o intercesora de la humanidad. Eso es contrario a las Escrituras. En el libro de Hebreos capítulo 7 y versículo 25, la Biblia dice que Cristo Jesús siempre vive para interceder por los santos. Y en el libro de Primera de Timoteo y en el libro de Hebreos, la Biblia declara que hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, hombre. Para que alguien sea el mediador entre Dios y el hombre, tiene que ser completamente Dios, tiene que ser completamente hombre y sin pecado, y Cristo Jesús verdaderamente es Dios y hombre. Hijitos míos, soy la madre del buen consejo, mediadora, y estoy tratando de persuadirlos a que escuchen el llamado. Mi mensaje es de fe, esperanza y amor.